Damos inicio a esta charla sobre inteligencia artificial organizada desde el Instituto de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de Rosario. Van a estar disertando dos de las autoridades del instituto, el presidente del instituto, el doctor Fabián Mediza, que es abogado, máster en Derecho Digital por la Universidad de La Rioja, España, y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica, y también va a estar disertando el doctor Carlos Manuel Abrach, abogado por la Facultad de la UCA, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la UNR y profesor de Derecho Constitucional, Teoría Constitucional y Derecho Político en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UCA de Rosario. También es autoridad del instituto, es el vicepresidente. Eh, Agradecerle a todos los que se han sumado, los que están interesados en la charla, espero que les guste y bueno, ya te cedo la palabra, Fabi. Una consulta previa, ¿se ve bien el PowerPoint? ¿Lo están pudiendo visualizar todos? Ahí fíjense si alguien... Yo, Bueno, de todas maneras, después lo puedo aportar, no hay problema si lo quieren distribuir. Es meramente ejemplificativo, digamos, para seguir un poco este, la exposición del tema. Bueno, como nos decía Mauro, vamos a hablar hoy un poco, bueno, de un tema bastante, digamos, de bastante actualidad que tiene que ver con los sistemas de inteligencia artificial. Eh, si hoy uno busca en cualquier buscador, digamos, son de los temas más solicitados, de los que la gente está buscando mayor cantidad de información, dada la novedad del tema, más allá de que el tema no es nuevo, la inteligencia artificial se viene desarrollando desde los años 40, así que tiene una larga trayectoria. ¿eh? Se ha habido con interrupciones, ha ido desarrollándose eh, desde hace muchos años, pero últimamente, básicamente después digamos, de los años 90 y en adelante, y sobre todo a partir de la aparición de la posibilidad o de procesadores muy importantes o con grandes capacidades de tratar datos, ha tenido un desarrollo muy pronunciado y cada vez tiene una mayor incidencia en la vida, digamos, cotidiana de la gente. Así que uno de los grandes desafíos que tiene hoy digamos, los sistemas de inteligencia artificial es, eh, o lo que tienen hoy los desarrolladores, tiene que ver con cómo procurar que estos desarrollos no impliquen posibles violaciones al sistema de derecho. Eh, y a partir de, sobre todo, de distintos trabajos de investigación, como pueden ser algunos de la Comisión Europea aquí en Europa y algunas legislaciones, lo que se busca es eh, poder brindar a estos desarrollos o cómo brindar a estos desarrollos la seguridad y la confianza necesaria para los usuarios de que no van a incurrir en violaciones de derechos fundamentales. Y uno de esos, de las formas de procurar que no existan posibles vulneraciones tiene que ver con los sistemas de compliance y de gestión de riesgos aplicados a los desarrollos de inteligencia artificial. Así que un poco la exposición que ustedes van a tener hoy ante ustedes tiene que ver con cómo brindar esa confianza a través de los sistemas de compliance y de gestión de riesgos eh, digamos, en la aplicación a los sistemas de inteligencia artificial a la luz de los principios y los estándares que nos otorga la normativa europea y la española específicamente. Eh, y posteriormente, seguramente Carlos va a estar abordando en paralelo un poco qué es lo que está pasando en Argentina y qué es lo que se puede avisorar para la Argentina. Bueno, si funciona esto, esto. Vamos a ver brevemente una introducción al tema sobre cómo está planteada la inteligencia artificial, cuáles son las incidencias que tiene hoy en la vida cotidiana, someramente un poco cuáles son los riesgos, también vamos a ver un poco este, de qué manera se puede generar confianza y cómo, digamos,
se ancla en todo eso los sistemas de compliance. Luego vamos a ver cuáles son los derechos en juego que uno puede tener a la vista, es decir, cuáles son las posibles vulneraciones y dónde están contenidos esos derechos en el sistema europeo y en el español concretamente, y posteriormente cómo se pueden aplicar o de qué manera se deben aplicar el compliance para procurar que no se vulneren derechos fundamentales. Por supuesto, después unas breves conclusiones. Bueno, aquí tenemos los principales elementos que mencionábamos recién. Van a ver en el centro el compliance, vamos a ver cómo une las tres partes, pero lo más importante hoy tiene que ver con cómo se desarrollan los software de inteligencia artificial y cuál es su incidencia en la vida cotidiana. Ustedes hoy, digamos, tal vez uno realiza muchas tareas cotidianas sin darse cuenta concretamente que está utilizando sistemas que constantemente están utilizando inteligencia artificial, entendiéndose aquella inteligencia artificial, digamos, como un mecanismo o un desarrollo que puede emular de alguna manera el comportamiento humano y toma de alguna forma, puede tomar decisiones, como las tomaría una persona a partir de determinado aprendizaje que va llevando adelante la inteligencia artificial y a partir de ese aprendizaje que realiza tomando datos, muchas veces son datos personales digamos, de los interesados, a partir de esa toma de datos puede predecir cuál va a ser el comportamiento y llevar adelante determinada oferta. Fíjense que hoy tenemos sistemas de inteligencia artificial que pueden estar aplicados en la medicina. Allí hay distintos mecanismos eh, que pueden eh, otorgar la posibilidad de predecir este, o establecer tratamientos concretos en materia de medicina. Hay un, un sistema que se llama Athena, por ejemplo, que puede recomendar a los médicos cuáles son las opciones para un determinado tratamiento en función de los datos que le otorga un caso determinado. Hay otros sistemas como Gideon que pueden detectar más de varios centenares de enfermedades solamente a partir de la toma de datos que ha realizado de pacientes, y todos estos sistemas están funcionando hoy en día. Inclusive hay un estudio de la Universidad de Carnegie que puede predecir en qué momento se va a desarrollar un infarto a partir de la cantidad de casos que ha tomado y que ha examinado, y lo hace con mejor precisión de lo que pueden realizar los médicos. Con lo cual hoy la medicina está aplicando inteligencia artificial a una cantidad, digamos, de actividades que tienen que ver con la actividad médica, ¿eh? Y siempre tomando datos personales. En materia de mercado, un poco lo que hablábamos recién, en materia de mercado se pueden predecir cuáles son las costumbres de consumo. Eso, por supuesto, se hace a partir de la lectura de los distintos datos y de las búsquedas que van realizando las personas, y eso puede implicar también, después lo vamos a ver más adelante, distintas vulneraciones a derechos. En la industria también se utiliza mucho la inteligencia artificial, ¿eh? Eh, no solo para los desarrollos y mediante la toma, sino también para poder asistir a las distintas actividades de la industria. En la movilidad, ustedes lo van a ver constantemente, hoy existen sistemas, bueno, de geolocalización que le pueden indicar a cualquier persona cuál es la ruta más rápida en función de la cantidad de personas o no que en ese momento se encuentran utilizando el mismo sistema o sistemas similares, y eso detecta el posicionamiento de una persona en un momento, digamos, de manera real, digamos, en ese preciso instante. E inclusive ustedes pueden ver los sistemas de Google, cómo cada tanto le manda a usted un reporte de cuáles fueron los recorridos que fueron teniendo durante el año, cuántos kilómetros recorrió y cuántas ciudades
visitó. No sé si alguien en algún momento recibe esos reportes, pero yo cada tanto lo recibo y bueno, parece un tanto invasivo, ¿no? En el hogar también lo van a ver constantemente, sistemas, por ejemplo, como Netflix, que le ofrecen en función de los gustos que tiene, del consumo que tiene de las series que ve, series similares, pero puede ir programando o recomendando en función de los gustos de una determinada persona. Y bueno, en el ámbito, también digo, en materia de hogar, hay muchos aparatos que van leyendo las costumbres de uso. eh, Hoy tienen lavarropas que se conectan a la red, tienen robots automáticos que limpian el piso y detectan en qué horarios se usan, para qué, cómo, cuántos metros. Toda esa información es recolectada siempre por algún sistema y se utiliza luego para la mercadotecnia, para la industria, es decir, todos esos datos que hoy les estamos suministrando a las compañías luego son procesados como datos por la inteligencia artificial. Y en materia militar, bueno, digamos, acá sí genera grandes reparos la utilización de la inteligencia artificial, sobre todo por las asimetrías que puede generar entre bandos en conflicto. Produce grandes asimetrías entre aquellos que pueden o que tienen las tecnologías necesarias, por ejemplo, para dar una batalla sin siquiera estar en el territorio, y hay inteligencia artificial que va tomando decisiones, puede determinar cuáles son los blancos a elegir y puede incluso establecer quiénes van a ser atacados y con eso, bueno, por supuesto, quiénes vivirán y quiénes no vivirán. Y esa es una decisión hoy limitada en general, pero que la inteligencia artificial se ha demostrado puede ir tomando, prediciendo y aprendiendo, e inclusive aprende o puede aprender a saltear los mandos, eh, los mandos humanos para llevar adelante una misión. ¿M? Con lo cual es, digamos, uno de los grandes reparos que tiene el uso de la inteligencia artificial, sobre todo en cuanto a los reparos éticos. Bien, ¿cuáles son los riesgos que producen? Los riesgos que producen son las vulneraciones a la libertad, como hemos visto, toda esta cantidad de datos que se van recolectando pueden limitar determinadas libertades, sobre todo después vamos a ver en materia cuando la inteligencia artificial se aplica para tomar decisiones automatizadas o cuando, por ejemplo, se realizan perfiles sobre determinadas personas, o perfiles sobre un grupo de personas. Esto afecta a las libertades, afecta a los derechos, ya lo vamos a ver más adelante, y también puede producir discriminación. Por eso, uno de los mayores desafíos es cómo generar confianza en la utilización de los sistemas de inteligencia artificial. Una confianza que se va a generar en tanto los usuarios puedan percibir ¿eh? que los sistemas de inteligencia artificial respetan la igualdad, eh, respetan la dignidad humana, son mecanismos que pueden actuar de forma ética y que no vulneran derechos. De alguna manera, muchos de los organismos, si ustedes miran, por ejemplo, el libro blanco de la inteligencia artificial, en las recomendaciones relacionadas con la generación de la confianza, aparecen las posibilidades de establecer controles. Los controles, en general, hoy se están utilizando mucho lo que son los sistemas de compliance, que aquí, como vemos, está mal escrito. Perdón, ahí tengo un problema en la lámina porque compliance es con A. Así que debería poder modificar eso. ¿Cuáles son los derechos en juego? Fíjense, a partir del estudio de cómo van actuando los sistemas de inteligencia artificial, sobre todo se hace una puntualización sobre las decisiones automatizadas. Estos sistemas, a partir de recabar datos, pueden tomar decisiones y hoy en día están tomando decisiones de manera automatizada. Por eso, uno de los grandes desafíos es ver cómo limitar la toma de decisiones automatizadas a partir de los sistemas o los desarrollos de inteligencia artificial. ¿Por qué? Hay distintos sistemas que pueden generar distintas vulneraciones. Fíjense acá. En las garantías, por ejemplo, procesal penal. Las decisiones automatizadas a manos de inteligencia artificial que recaba y toma datos
por ejemplo, del tránsito, hoy en día están produciendo sanciones de manera automatizada. ¿Mm? Esas sanciones pueden estar vulnerando, o el procesamiento de esas sanciones pueden estar vulnerando distintos derechos, como por ejemplo en la Constitución española, hablando del derecho español, el derecho a no confesarse en contra de sí mismo. Lo podemos llevar al paralelismo en el derecho argentino. ¿Mm? También existe una norma similar, eh, artículo 18, 19, Carlito, no me acuerdo ahora, pero 18. Eh, por ejemplo, eh, también la presunción de inocencia, eh, contenida en el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. ¿Mm? Eh, Estas garantías procesales penales pueden verse violentadas o vulneradas a partir de estos sistemas de inteligencia artificial. La libertad contractual, ¿con quién contrato y con quién no contrato? Hoy los sistemas de inteligencia artificial están analizando, por ejemplo, la contratación de seguros, de manera automatizada, no intervienen personas y pueden denegar o no, por ejemplo, la contratación de un seguro automotor en función de algún récord que pueda tener la persona en materia de tránsito. Como estos sistemas pueden analizar cuál fue el comportamiento de un conductor, cuáles fueron sus sanciones, de qué manera pueden estar recomendando, por ejemplo, la no contratación de determinados seguros. Lo pueden hacer de manera arbitraria muchas veces, o pueden, por ejemplo, establecer contrataciones que puedan ser eh, inconvenientes para una determinada persona, en función de cuáles son sus indagaciones dentro de los buscadores. Eh, Uno puede estar, por ejemplo, haciendo una búsqueda y los buscadores a través del sistema de inteligencia artificial solo van a seguir recomendando productos similares, pero no le van a dar alternativa a productos de distinta categoría, con lo cual el consumidor se ve limitado, por ejemplo, en determinada oferta. Otro muy importante, por ejemplo, y bueno, esta libertad contractual, la Constitución española la establece en el artículo 38 y podría vulnerarse ese tipo de normativa. Otro sería los derechos de acceso al trabajo, ¿eh? El acceso al trabajo sin discriminación a partir de las decisiones automatizadas. Uno parece pasarlo por alto, pero no sé si alguien ha hecho una búsqueda en LinkedIn o a través de consultoras, digamos, que tramitan muchas presentaciones al mismo tiempo, y en general esas son decisiones automatizadas. Los primeros filtros aplicados a las personas que postulan para un puesto laboral están establecidas a partir de sistemas de inteligencia artificial que van determinando quién pasa a la siguiente etapa y quién no, a lo mejor en función de solamente los keywords que uno utiliza en la presentación, con lo cual hay personas que pueden ver vulnerado su acceso al trabajo a partir solamente de las palabras que utilizó para confeccionar el currículum. ¿Mm? Entonces, esas decisiones automatizadas pueden estar, digamos, limitando el acceso al trabajo, también puede estar limitando el acceso a la educación en función de la interpretación de determinado récord histórico que pueda tener un determinado estudiante, el acceso a la salud o el acceso a determinados beneficios sociales, todo esto, por supuesto, con posibles violaciones de la Constitución española, el artículo 35, el Tratado Fundamental de funcionamiento de la Unión Europea, el artículo 153, ¿eh? Los derechos de educación consagrados en el artículo 27.1 de la Constitución española, o el Convenio de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 14, y el artículo 35 relacionado a la salud en la Constitución española. En cuanto a los derechos de igualdad, por ejemplo, hay sistemas de inteligencia artificial que a través del análisis de los perfiles psicológicos de determinadas personas pueden incidir inclusive en el voto. Eso lo pueden ver en un caso muy específico
de Cambridge Analytica, no sé si recuerdan ese caso, pero es un caso donde se perfiló a través de los datos que tomaban de Facebook, digamos, se llevó adelante una incidencia sobre los votantes en una elección a partir de una consultora que analizaba datos políticos, incidiendo sobre la decisión final y llevando a cabo una especie de tergiversación de la oferta, de la opción electoral. Así que todos estos sistemas que nosotros a veces pasamos, digamos, pasan desapercibidos o que no estamos teniendo bien en cuenta, hoy están llevando adelante limitaciones en el ejercicio de distintos derechos. Los perfilamientos tienen que ver con la creación de perfiles a partir de la toma de datos relacionados con cuál es el consumo habitual o cuál es la situación social. Fíjense, había un estudio muy interesante que había hecho la Comisión de Comercio del Senado de los Estados Unidos que tomaba en cuenta cómo los bancos, cómo determinadas entidades financieras perfilaban a a sus clientes o um, a determinados grupos sociales, por ejemplo, como trabajadores eh, del campo, con menor capacidad, digamos, de pago, otros que podrían ser, este, por ejemplo, trabajadores eh, de determinadas etnias o de determinados grupos sociales o inmigrantes de ciudades, o también hacían perfilamientos detectando cuáles eran aquellos padres jóvenes que no habían tenido posibilidades, digamos, de llevar adelante estudios, con lo cual a través de eso le ofrecían determinada calidad de créditos o directamente los marginaban. Entonces, esto puede limitar, digamos, ese tipo de derechos. Por supuesto, también generan violaciones al derecho a la intimidad, ¿eh? En función de que los datos en general que se están tratando son datos relacionados, como veíamos recientemente, pueden ser datos sensibles, como pueden ser pertenecer a una etnia determinada o pertenecer a una determinada religión, practicar, digamos, o participar de determinadas ideas políticas, todo eso en el perfilamiento puede generar una violación al derecho a la intimidad. También contenido eso en el artículo 18 de la Constitución española o en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en el artículo 16 o en el Convenio de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, bueno, en el artículo 7 y en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales en el artículo 8 relacionada con el respeto de la vida familiar y privada de los ciudadanos. Eh, este tema de los perfilamientos es un tema muy importante, sobre todo en cuanto también a la discriminación, que es un poco lo que repasábamos antes. Así que acá puede haber vulneraciones al derecho a la intimidad y vulneraciones, sobre todo, a perdón, al principio de la no discriminación o al principio de igualdad. Bien, ¿cómo puede ayudar o qué es lo que se está pensando básicamente en Europa sobre cómo fortalecer, digamos, o generar confianza en torno a los sistemas de inteligencia artificial? Bueno, el compliance es una herramienta muy interesante que se puede utilizar eh, para poder garantizar que no existan vulneraciones a este tipo, a los derechos a partir de los desarrollos de inteligencia artificial y para establecer, digamos, cuáles son los principios o las reglas que debe seguir el compliance. Tengan en cuenta que el compliance siempre tiene que ver con la detección de riesgos de vulneración de determinados derechos. Entonces, siempre una matriz va a establecer primero cuáles son los derechos que deben cumplirse, por eso digamos, tiene que ver con el compliance. Luego se analizan los riesgos que puede tener un determinado sistema en cuanto a la vulneración de esos derechos y allí se puede, digamos, establecer cuál es la forma de controlar o minimizar esos riesgos o mitigar los riesgos, tendiendo siempre a la reducción primero de los riesgos y en último caso
de los daños que puedan generar, digamos, las incidencias, es decir, el momento en que se produce efectivamente la vulneración de algún derecho. Bueno, los sistemas de compliance pueden tomarse de determinadas normativas. Primero, hay unos determinados estándares que están manejándose generalmente, eh, que pueden verse reflejados en una inicial conferencia mundial que tiene que ver con los principios Asilomar. Es una conferencia mundial de la comunidad científica donde primero se detectaron, por supuesto, la necesidad de poner en debate cuáles iban a ser cuáles eran los principales riesgos que traía la inteligencia artificial. Esta convención es del año 2017, con lo cual, digamos, ya ha pasado un tiempo prudencial, y en esa convención se establecieron unos 20 principios dentro de los cuales relacionados o que uno puede tomar para poder ejecutar una matriz de compliance o de riesgos para, de- 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 para ser aplicada a la inteligencia artificial. Uno puede tener en cuenta el principio de la seguridad, es decir, la idea de establecer mecanismos de seguridad en el tratamiento de los datos, de manera que el tratamiento sea seguro y que ese principio de seguridad permita garantizar que esos datos van a ser tratados de manera confidencial. Por ejemplo, hay un principio también que establece que se deben establecer los controles desde el diseño. Esto es un principio normativo también contenido en la Ley de Protección de Datos Europea, desde que los datos deben ser tratados de manera adecuada desde el diseño de los sistemas, y no en la fase final. Ahora vamos a ver un poco cuáles son las fases. ¿M? Otro de los principios tiene que ver con que los sistemas de inteligencia artificial estén orientados al respeto de los valores humanos, ¿m? A la consagración del principio de la privacidad. También eso en todas las legislaciones van a ver el principio de privacidad o de respeto de la intimidad personal, al respeto de la libertad, y hay que puntualizar, si se ha puntualizado concretamente en el control estricto de las decisiones automatizadas. Por su parte, la Comisión Europea, que también viene desarrollando este, distintos estudios, tiene un estudio que inicia en el año 2021, ¿sí? Este, Llevando adelante el diseño de un proyecto de normativa que ustedes ahora lo van a ver directamente ya en debate, como digamos en el Parlamento Europeo, como un proyecto de reglamento europeo para regulación de la inteligencia artificial. Recientemente, en el mes de junio, se han tomado los compromisos necesarios para llevar adelante ese debate y tratar de sacar una normativa antes de fin de año. Queda un mes, no sé si lo van a lograr o no, pero bueno, la Comisión Europea está abocada a tener una normativa, y para eso, en aquel inicial trabajo, se trabajaron sobre determinados principios que debían respetar los software de inteligencia artificial, dentro de los cuales, digamos, como requisitos se establecía la necesidad de que haya siempre una acción y una supervisión humana sobre el sistema de inteligencia artificial. Esto, por ejemplo, en materia de decisión automatizada, quiere decir que la decisión automatizada puede existir, pero que en algún momento tiene que haber el usuario tiene que poder llegar a tener una revisión o una supervisión humana de esa decisión automatizada. Tienen que alcanzar unos determinados requisitos, la inteligencia artificial, de solidez técnica y de seguridad. Debe haber una gestión en materia de privacidad de los datos. Deben establecerse concretamente eh, mecanismos de rendición de cuenta, digamos, sería mecanismos de auditoría. ¿M? Deben estar orientados todos los sistemas de seguridad yo estoy con la seguridad social, de inteligencia artificial al bienestar social, y al respeto del medio ambiente, y deben establecerse siempre como sistemas que den cuenta de cómo están estructurados, es decir, cómo lleva adelante la predicción el algoritmo. Por eso se habla de la transparencia, poder exhibir al usuario
cómo actúa el algoritmo para llegar a determinada predicción y cómo está entrenado. Así que eso es un dato también muy importante. Por supuesto, también un gran interés en que exista un respeto a la diversidad y a la no discriminación, esto en aplicación, por ejemplo, de lo que son los perfilamientos, que se pueda dar cuenta de que el sistema de inteligencia artificial no produce ese tipo de vulneraciones. Eh, Todo esto, como dijimos, debe establecerse desde el diseño y durante toda la vida del sistema o del desarrollo de inteligencia artificial. En general, la doctrina habla digamos, de distintas fases. Una es la concepción, es decir, el diseño inicial del sistema de inteligencia artificial. Ahí se toman los requisitos funcionales, que es lo que se necesita para que funcione, cómo ese sistema de inteligencia artificial va a estar orientado a determinados objetivos del negocio. Eso después vamos a ver que es muy importante saber para qué está diseñado, de manera que no existan desviaciones en la utilización de los datos y que esas desviaciones puedan generar de alguna manera eh, violaciones a derechos fundamentales, y tener en cuenta concretamente las restricciones normativas, sobre todo en el ámbito en el que ese sistema de inteligencia artificial ¿m? este, va, va a actuar. No es lo mismo un sistema de inteligencia artificial diseñado, bueno, no sé, para actuar en un ámbito bursátil, de comercio, no sé, de acciones, de bonos, que uno que va a estar dedicado al tratamiento de datos de pacientes aplicado a la medicina. ¿M? Entonces, en ese momento deben tomarse esos requisitos. Después tiene que concretamente establecerse controles en la fase de investigación. El prototipado tiene que ver con cómo se diseña y cómo se establece, digamos, el prototipo. Y es muy importante la fase del entrenamiento y de la validación, porque en el entrenamiento el sistema de inteligencia artificial, ahí, digamos, es donde se le cargan de alguna manera los datos, y esos datos tienen que respetar todos los requisitos de la legislación europea y española. Ahora los vamos a ver, pero en esa fase del desarrollo es muy importante, tanto el entrenamiento como la validación, es decir, debe existir una posibilidad de chequear que los datos que son tratados son datos certeros, y que, digamos, en el entrenamiento el sistema reacciona de acuerdo a los datos y para el objetivo al que está, digamos, dirigido ese sistema. En la explotación, bueno, son importantes las fases, digamos, de la integración, de la producción, el despliegue, la inferencia, cuáles son las decisiones que toman, luego el control durante el mantenimiento y la evolución. Y sobre todo, el compliance también es muy importante en la parte de abandono o de descarte. Hay sistemas de inteligencia artificial que cuando dejan digamos, de actuar o evolucionan o son descartados, hay que ver qué pasa con los datos que tiene ese sistema y a garantizar de alguna manera la supresión de esos datos. ¿Cuáles son las reglas normativas que se pueden utilizar? Bueno, aquí hay un reglamento general de protección de datos muy reciente, que es el 679 del 2016, y una ley orgánica de protección de datos y de garantía de derechos digitales, que es la número 3 del 2018, es una legislación española, y concretamente se establecen allí sí las directivas. A partir del capítulo 2 se pueden utilizar los principios. Fíjense esto después, Carlos seguramente por ahí nos puede indicar la legislación argentina, pero se establece la licitud, la lealtad y la transparencia del dato como uno de los principios. La licitud tiene que ver con cómo recabo el dato. Tengan en cuenta que muchos autores hoy hablan del, digamos, el gran flagelo de lo que sería este, eh, el saqueo de los datos, ¿no? Hoy nosotros entramos a una página y la página te establece determinados sistemas que después digamos, hacen un seguimiento sobre cuáles son digamos, nuestras opciones o nuestras costumbres de consumo, y eso de alguna manera va traqueando los datos y le va dando información a los sistemas para que nos, digamos, de alguna manera nos evalúen y sepan qué es lo que estamos eligiendo constantemente. Bueno, hay que ver la licitud, si yo acepté o no acepté.
Acá, por ejemplo, está todo muy, muy limitado en Europa. Cada página que uno entra tiene que aceptar la política, digamos, de privacidad, tiene que aceptar cuáles son las cookies, te tienen que explicar cuáles son las cookies, que son todos estos software que van rastreando y traqueando datos, y para qué van a ser utilizados cada uno, con lo cual uno tiene que dar su consentimiento y la licitud tiene mucho que ver con eso, con el consentimiento, también la lealtad, para qué van a utilizar esos datos y si están afectados a una determinada finalidad, la limitación, digamos, del uso del dato solamente a la finalidad establecida por el sistema. No podría yo tomar un dato con un determinado objetivo y después usarlo para otro determinado objetivo. Eso es una violación, digamos, al principio de limitación de los datos. La minimización de los datos, solamente pedirme cuál es el dato concreto necesario para llevar adelante una función. Si yo necesito saber si una persona tiene trabajo, me alcanza con saber si está inscrito en ANSES, en todo caso, y si está aportando. No necesito el contrato de trabajo y saber de qué trabaja, cuánto gana y cuántos días a la semana va. Ese dato, digamos, es excesivo. Me interesa saber qué trabaja y qué aporta, nada más. Me alcanza con un dato mucho más pequeño. La exactitud, la idea de poder chequear constantemente que el dato sea exacto para que el dato, si el dato no es exacto, puede generar desviaciones en la utilización del sistema, puede tomar decisiones erróneas en función de que un dato está desactualizado. La limitación en el plazo de conservación de datos tiene que estar estrictamente establecida y el sistema tiene que controlar que el dato sea descartado pasado un determinado tiempo. ¿eh? Y luego los sistemas de compliance tendrán que ver la integridad y la confidencialidad, que es siempre muy importante, es decir, que el dato eh, se encuentre disponible, que el dato no sea adulterado o alterado, y que el dato sea íntegro. Bueno, también se deben chequear que estos sistemas de inteligencia artificial garanticen los derechos contemplados en el capítulo tercero del del Reglamento General de Protección de Datos, como son la transparencia, la información, el acceso, la rectificación, todo esto, la supresión, la limitación, la oposición al uso del dato, la portabilidad, la posibilidad de llevar el dato consigo y este, la limitación a las decisiones automatizadas. Aquí, este, el reglamento sí general de protección de datos establece que cuando hay datos que van a ser utilizados para la toma de decisiones automatizadas, hay que dar un consentimiento especial. Entonces, habrá que chequear, o los sistemas de compliance tendrán que chequear que este, eh, ese desarrollo de software le otorga a la persona la posibilidad de denegar los mecanismos de decisiones automatizadas. También los de perfilamiento. Bueno, y posteriormente digamos, la responsabilidad en el cumplimiento de toda esta normativa también tendrá que estar contenida en los sistemas de compliance a través de la identificación de los responsables del tratamiento de los datos, el análisis de riesgos y de libertades. Ahí siempre existe la posibilidad de hacer una evaluación de impacto, de la posibilidad de violaciones de derechos. Eso tendrían que contemplarse en estos sistemas para poder controlar que así sea hecho en las, este, en las ocasiones en que la legislación lo requiere y, bueno, luego establecer o chequear que exista, digamos, una necesidad y una proporcionalidad del uso del dato, digamos, vinculada a la finalidad para la que va a ser utilizado el dato y el desarrollo de medidas para la gestión, digamos, de estos riesgos, es decir, la utilización de matrices de riesgo, que siempre tienen que estar establecidas por defecto y desde el diseño. Por supuesto, también tienen que establecerse robustos sistemas de auditoría, es decir, la posibilidad de chequear toda esta información, y en esto mucho tiene que ver también la posibilidad de la transparencia, de dar cuenta de cómo se están utilizando. La auditoría debe recaer sobre la forma en que se desarrolla el componente de inteligencia artificial, la operación, la seguridad y la robustez y la distribución de esos componentes, ¿eh? Y en cómo se están llevando adelante los tratamientos de datos. Por otra parte, debe generarse documentación respaldatoria de manera de que sea
posibilidad de rendir cuentas siempre pueda ser exhibida al usuario. ¿eh? Esta documentación tiene que permitir la trazabilidad del dato durante todo el ciclo de vida del componente. Hay muchos este, sistemas de inteligencia artificial que utilizan el dato solo para el entrenamiento y después los descartan, o pueden haber sistemas de inteligencia artificial que usen en distintas etapas el mismo dato de la misma persona, y porque lo usan para ir prediciendo, eh, digamos, a partir de todo el proceso de desarrollo del sistema, con lo cual esa trazabilidad es importante para saber cómo el dato va pasando de una etapa a la otra y si existen desviaciones, poder corregirlas, esas desviaciones. ¿m? Todo eso tiene que estar trazado y tiene que estar documentado. ¿m? Y todo eso debe ser realizado en las mismas condiciones en que se va a presentar luego en el entorno real de explotación, ¿no? Toda la trazabilidad del dato debe permitir ver cómo el dato fue tratado en el momento del entrenamiento del sistema de inteligencia artificial y luego, perdón, de la misma manera en que va a ser explotado cuando se lleve a cabo o se ponga en funcionamiento y en ejecución. Adicionalmente, también tiene que darse cuenta del uso acorde del dato al propósito para el cual fue diseñado el sistema de inteligencia artificial, que no existan desviaciones, nuevamente, es decir, que no existan uso de datos tomados para un determinado objetivo en otro sistema de inteligencia artificial y deben establecerse métodos de auditoría automática, sobre todo para las decisiones, digamos, para poder tomar decisiones en tiempo real. Es decir, generalmente la auditoría es ex post, pero tiene que ir llevándose adelante de manera periódica para poder ir haciendo correcciones de manera o establecidas de manera de tiempo, en tiempo real. Como conclusiones, entonces, podemos ver que los sistemas de inteligencia artificial van a tener cada vez mayor incidencia en la vida cotidiana. Eh, Estos sistemas de inteligencia artificial, hemos visto, pueden afectar derechos fundamentales y pueden afectar libertades. Sobre todo hay que prestar mucha atención también en la posibilidad de que establezcan tratos discriminatorios o de marginación hacia determinadas personas en función de la utilización de los propios datos personales. ¿m? Y va a depender mucho, por supuesto, de cuánta confianza se pueda generar en el uso de los sistemas de inteligencia artificial, ¿eh? En cuanto se pueda demostrar que estos respetan determinados valores y derechos fundamentales y qué es lo que va a terminar garantizando la continuidad. ¿Cómo se plantea hacer? Hoy lo están planteando básicamente los organismos internacionales, y si ustedes ven hoy los principales comités que tienen los países, por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos tiene guías para el desarrollo de inteligencia artificial, este, que nos permiten saber cuáles son las condiciones que deben prestar esos sistemas de inteligencia artificial. El, También en Inglaterra existe un organismo similar. Recientemente en Italia también han sacado algunas guías. eh, la Comisión Europea ha dado también las directivas e inclusive hoy el Parlamento está en tratamiento de una posible regulación de la inteligencia artificial, y todos estos en general han recomendado que los sistemas de control, digamos, de compliance y de gestión de los riesgos son esenciales para generar esa confianza, y para ello deben ser implementados durante todo el desarrollo del diseño, es decir, durante todo el ciclo de vida, a partir del estricto cumplimiento de los estándares que establece la legislación. Bajo esos requerimientos eh, se puede, digamos, generar la confianza necesaria que van a permitir la continuidad de los estudios y del desarrollo de la inteligencia artificial, ¿eh? Y también se va a procurar o se va a lograr el objetivo de que estos sistemas no generen violaciones a derechos fundamentales. Bueno, hasta acá llego con mi presentación. Carlos, te entrego
Regás el auditorio. el auditorio. Bueno, buenas tardes. Gracias, Fabián, por tomarte el tiempo también y adaptarte a nuestros horarios un poco. Y bueno, la idea de mi exposición es tratar de relatar cuál es la situación en Argentina a partir de estos dos temas, o sea, de compliance y de los sistemas de inteligencia artificial. Eh, Fabián ya se encargó de exponer cómo estos sistemas de inteligencia artificial pueden afectar los derechos fundamentales de las personas. No tiene sentido volver sobre eso porque las regulaciones elementales son terriblemente similares en España, en Europa, en Argentina, por la internacionalización de los derechos humanos en general. Hizo también una muy buena aplicación a situaciones prácticas concretas de vulneración de derechos. Sí, solamente reseñar un par de situaciones extras que se nos fueron ocurriendo, por ejemplo, en cuanto al derecho al trabajo y lo que es hoy en día todo el trabajo a través de plataformas, de los trabajadores de plataformas, por ejemplo, lo que es Uber. Acá en Rosario está prohibido Uber, sí, no funciona y sigue legalmente prohibido, pero hablando con un Uber de otro lugar, no de Rosario, contaba que si él rechaza trabajos, automáticamente el sistema le deja de pasar pedidos. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en pedido ya, o sea, si estuvo 8 horas trabajando, rechaza un trabajo, no le van a seguir pasando. O sea, se afecta de esa manera porque el sistema lo decide, el derecho a trabajar y ejercer industria de trabajador. También sucede algo similar también puede tener implicancia en cuanto al derecho a reunión. Hubo casos en Perú de manifestaciones contra el gobierno que la policía, a partir del entrecruzamiento de datos de Facebook con sistemas de inteligencia artificial que leían Facebook, pudieron prevenir manifestaciones contrarias al gobierno, incluso perseguir opositores a partir de su identificación, con lo cual le dan otra gravedad más. Y también en cuanto a libertad de expresión, cuando automáticamente YouTube o Facebook cancelan o dan de baja contenido porque ellos entienden que es material no acorde a los términos de servicio, y eso en realidad no hay una persona atrás verificando, sino que es automáticamente un sistema de inteligencia artificial el que deduce que ese contenido es inadecuado, y sí hay todo un sistema de apelación en la que intervendría alguna persona humana, pero que también es bastante poco claro en cuanto al funcionamiento. O sea, son difíciles de auditar. O sea, son mayores problemáticas otras problemáticas aparte de la que ya exponía en Fabián. El problema que tenemos en Argentina es que nos encontramos con deudas jurídicas en los dos temas, en compliance y en inteligencia artificial. El compliance en Argentina sí tiene todo un desarrollo académico muy vasto. Acá, por ejemplo, el Colegio de Abogados tiene un instituto de cumplimiento normativo que tiene muchísima actividad y muchísimas exposiciones, y lo están difundiendo en todas las ramas del derecho, pero legislativamente es prácticamente nulo el desarrollo, cuando aparentemente la idea del derecho hoy va por ahí, hoy va más por la prevención que por la represión, y en inteligencia artificial estamos todavía más atrasados. Eh, a nivel legislativo, Argentina no tiene ningún tipo de regulación legal acerca de la inteligencia artificial. O sea, el concepto de inteligencia artificial en leyes vigentes figura solamente como posibles carreras universitarias en la ley de creación de la Universidad del Pilar y la Universidad del Delta, y figura también como una actividad promovida en el régimen de promoción económica del conocimiento, de la economía del conocimiento. No hay ningún tipo de regulación, ni de marco general, ni de marco especial, ni de nada. Sí existen proyectos de leyes, pocos, muy pocos, y la mayoría de este año, y de este último semestre, les diría, que buscan regular aspectos de la inteligencia artificial, que algunos, menos todavía, proponen un marco general de regulación de la inteligencia artificial, y otros proponen regular aspectos particulares. Eh, el más destacable a nuestro criterio de nuestro proyecto es el proyecto 2505 de 2023, que establece un marco legal para la regulación y el desarrollo y uso de la inteligencia artificial, y que tiene precisamente por objetivo establecer este marco legal para
la investigación, desarrollo, uso y regulación de la inteligencia artificial en Argentina, pero con la finalidad de garantizar la protección de los derechos humanos, la privacidad y la seguridad de los ciudadanos, fomentando la transparencia, la ética y la responsabilidad en su aplicación. O sea, es una regulación tendiente a la protección de derechos principalmente. Y resultaría, esta ley de sancionarse, aplicable a todas las personas físicas o jurídicas que desarrollen o utilicen inteligencia artificial en el territorio argentino, independientemente del lugar donde se encuentre el servidor o los servidores en la que esté soportada o alojado el sistema de inteligencia artificial. Lo cual también traería desafíos. Una inteligencia artificial a lo mejor desarrollada o implementada en Estados Unidos, pero que se aplique acá, tendría que someterse a los estándares de esta ley. Y habría que convencer a esa empresa norteamericana que se ajuste, lo cual, o sea, no sé si alguien alguna vez litigó contra Facebook o Google y es todo un desafío. Pero bueno, la ley es optimista en ese sentido. Es bastante larga la ley, el proyecto de ley, vamos a destacar lo más relevante. Dice que el desarrollo y uso de la inteligencia artificial tiene que estar basados en principios éticos y enumera, meramente enumerativo, no taxativo, el respeto a la dignidad humana, la privacidad, la transparencia, la responsabilidad y la equidad. O sea, un poco de lo que mencionaba antes Fabián. Y luego establece que los desarrolladores, proveedores y usuarios de esos sistemas son responsables, jurídicamente responsables, de las consecuencias de sus acciones y decisiones relacionadas con el uso de la inteligencia artificial y tienen que garantizar que el sistema sea seguro, confiable y que cumpla con estándares de calidad establecidos. O sea, el que desarrolla el sistema, el que lo provee y el que lo usa, deberían responder jurídicamente por las decisiones que tome el sistema de inteligencia artificial. E incluso proyecta la obligación de estos responsables de contratar un seguro de responsabilidad civil para afrontar los posibles daños que pudiera causar el uso de la inteligencia artificial. Otra vez más para las compañías de seguro, pero que ya proyecta la posibilidad de una responsabilidad civil indemnizatoria. Luego establece que estos sistemas de inteligencia artificial deben respetar y proteger la privacidad y protección de datos, que tienen que ser transparentes y explicables, o sea, se tiene que poder, no un usuario promedio, pero se tiene que poder determinar cómo el sistema toma decisiones, y que tienen que ser diseñados con medidas de seguridad para garantizar, para prevenir, perdón, el acceso no autorizado, la manipulación o la interferencia malintencionada en el sistema y garantizando la robustez y fiabilidad de los sistemas de inteligencia artificial. Y también propone que se deben hacer evaluaciones de impacto y de gestión de riesgo de los sistemas de inteligencia artificial y someterlos a un proceso de verificación y certificación periódica que garantice su seguridad y calidad. Un poco lo que Fabián explicaba para el caso europeo está proyectado acá. Y establece también este proyecto de ley prohibiciones en el uso del sistema de inteligencia artificial cuando puedan, muy genéricamente dice, violar derechos humanos, causar discriminaciones injustas, causar daños graves y riesgos de seguridad, cuando puedan generar la perpetuación de desigualdades o injusticias, un poco lo contaba Fabián que pasaba en Estados Unidos con los sistemas financieros, cuando operen de manera poco transparente, cuando no se pueda auditar o comprender cómo toman las decisiones, cómo YouTube le da de bajo un contenido y por qué, o cuando pueda ser manipulado para influir en la toma de decisiones importantes, por ejemplo, dice procesos electorales o formación de opinión pública, pensando directamente seguro en el caso de Cambridge Analytica. Crea también este proyecto de ley un organismo de control independiente, no explica cómo se guardaría la independencia, porque estaría en la órbita del Poder Ejecutivo, pero tendría que ser independiente, y que tendría facultades de inspeccionar y de aplicar sanciones. A su vez que crea un registro del sistema de inteligencia artificial, o sea, él coordinaría todo eso. Y también la reconoce como facultad de este organismo colaborar con las autoridades internacionales para coordinar y armonizar políticas en el ámbito de la inteligencia artificial. O sea, este organismo de control independiente, pero en la órbita del Poder Ejecutivo,
crea este registro, es el que controla que todo el diseño y en todo el ciclo de vida del sistema de inteligencia artificial se cumplan con estos estándares, y si no, pueden aplicarle sanciones a quienes resulten responsables por el sistema. Y como último punto destacado, el proyecto de ley, a pesar de que hay mucho más, establece que la aplicación de la ley, de la ley no tiene que comprometer los derechos y libertades fundamentales de las personas, incluyendo pero no limitándose a la privacidad, la igualdad y la no discriminación. O sea, hay que aplicar esta ley y aplicar los sistemas de inteligencia artificial resguardando estos derechos. Pero después, arregló seguido, hasta llamativamente dice que en caso de conflicto entre los derechos y los derechos fundamentales y las disposiciones de esta ley, se tiene que realizar un equilibrio y proporcionalidad adecuados, garantizando que los derechos sean protegidos en la mayor medida posible. O sea, yo entiendo que si hay un conflicto entre derechos fundamentales y esta ley y los sistemas de inteligencia artificial de derechos fundamentales, tenés que apagar la inteligencia artificial y dar una protección absoluta a los derechos fundamentales. Pero bueno, a lo mejor quiso decir otra cosa, porque también en este tema lo que vemos es que son pocos, que no nos incluimos los que entienden y manejan bien el tema en detalle de inteligencia artificial, y que probablemente haya querido decir otra cosa, porque si no, no se puede, bueno, yo no termino de entender a ese punto. No obstante, este es el proyecto más elaborado, mejor regulado, y creo que es realizable dentro de todo en cuanto a inteligencia artificial. Hay otros proyectos de regulación general, o sea, que establecen marcos generales de inteligencia artificial, pero que en el desarrollo son muy pobres, que creemos que no terminan de entender qué viene lo que sería la inteligencia artificial, los riesgos y los peligros reales que tiene. Y también hay proyectos que regulan aspectos particulares, por ejemplo, creando organismos públicos para el desarrollo de investigación en inteligencia artificial, o el uso de sistemas de inteligencia artificial en la educación. Es un proyecto hasta casi divertido, pero no, el único proyecto así más serio es ese, ¿sí? O sea, y son proyectos de ley todos que recién comenzaron el trámite legislativo, o sea, se presentaron en este año electoral encima. Están, por lo menos este proyecto, el primero que comentamos, está para ser tratado en comisión, o sea, fue girado a comisiones y quedó ahí en el estudio de comisión. O sea, la sanción del proyecto depende de los tiempos legislativos, y los tiempos legislativos de este año, lo que poquito quede de este año, del año que viene, probablemente van a estar marcados por temas más coyunturales, más inmediatos para el gobierno entrante, seguramente. O sea, personalmente no tengo mucha expectativa de que sea sancionado en el corto plazo, ni siquiera el año que viene. Eso desde el punto de vista legislativo. A nivel administrativo, sí hay más normas a nivel del Poder Ejecutivo, pero también todas muy recientes, todas del 2023, 2022, no podemos retroceder un poco más, pero ya serían muy laterales la forma en la que trata la inteligencia artificial. Algunas regulan en general los sistemas de inteligencia artificial y otros particulares. Nos vamos a quedar con una cuestión de brevedad solamente con 3 de estas normas que entendemos que son las más relevantes. La primera es la disposición 2 del 2023 de perdón que lo lea, la Subsecretaría de Tecnologías de la Información, que a su vez depende, esta subsecretaría, de la Secretaría de Innovación Pública, y que a su vez depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros. O sea, ROSI, Secretaría de Innovación Pública, y esta Subsecretaría de Tecnología de la Información, que, soy sincero, que me enteré que existe por googleando y buscando, investigando un poco para esta charla. Una disposición, perdón, de junio del 2023, que aprueba recomendaciones para una inteligencia artificial fiable, y en un anexo 2 aprueba un esquema de etapas de proyectos de inteligencia artificial. ¿Cuál es la idea de esta disposición? Literal, dice que el objetivo es brindar un marco para la adopción tecnológica de inteligencia artificial centrada en el ciudadano y en sus derechos, y asegurando un óptimo servicio de la prestación la prestación de servicios y un enfoque ético, y dar herramientas teóricas y prácticas para quienes formen parte del sector público a la hora de contratar sistemas de inteligencia artificial o relacionarse con técnicos y proveedores para darle las especificaciones técnicas para realizar esas adquisiciones.
O sea, es un documento que propone una serie de recomendaciones y principios para la implementación de estos proyectos de inteligencia artificial, siguiendo una serie de principios éticos orientados a tutelar derechos fundamentales y respetar valores democráticos, y los enmarca en una línea temporal desde el diseño del sistema de inteligencia artificial hasta su eventual retiro. La idea es precisamente que funcione como un manual. O sea, no prevé sanciones, no prevé organismos de aplicación ni nada, sino que son una serie de recomendaciones que a su vez están basadas en las recomendaciones sobre ética de inteligencia artificial de la UNESCO, que desarrolla estas recomendaciones, todos los principios que antes enumeraba Fabián: proporcionalidad e inocuidad, seguridad, protección, equidad, sostenibilidad, supervisión humana, responsabilidad de rendición de cuentas, y también hace referencia a los principios de ética y valores comprometidos en la conferencia de Asilomar, que también nombraba Fabián, y por eso no nos vamos a detener, y los principios de inteligencia artificial centrados en el ser humano del G20, que luego fueron replicados en los principios de la OCDE sobre inteligencia artificial, ambos del 2019. O sea, la idea de esta disposición es que sea un manual para el diseño, implementación y uso de sistemas de inteligencia artificial. O sea, es un manual de compliance, pero sin determinar responsabilidades legales y sin determinar sanciones por incumplimiento. Son sugerencias, que es probablemente lo único que debe poder hacer esta subsecretaría. Después tenemos a nivel administrativo también la resolución 161 del 2023 de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es un ente autárquico con autonomía funcional, pero en el ámbito de la jefatura de gabinete de ministros, que, o sea, también dependiendo del jefe de gabinete, que esta resolución crea un programa de transparencia y protección de datos personales en el uso de inteligencia artificial, y que tiene solamente por objetivo impulsar procesos de análisis, regulación y fortalecimiento de capacidades estatales necesarias para acompañar el desarrollo y uso de inteligencia artificial. Y que crea un observatorio de inteligencia artificial para identificar quiénes son los actores claves en la temática y seguir los avances regionales y locales en el área. Institucionaliza un consejo asesor multidisciplinario con expertos y propone la redacción de guías de buenas prácticas para entidades públicas y privadas. También súper interesante, pero nada demasiado concreto. Y por último, está la norma más reciente, que es la decisión administrativa 750 del 2023 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, ya, que es de septiembre de este año, y que crea una mesa interministerial sobre inteligencia artificial en la órbita de la Jefatura de Gabinete. Y el objetivo que tiene, se lo leo porque es muy bueno, el objetivo es crear un ámbito transversal para abordar el avance y aplicación de la inteligencia artificial en diversos sectores de la economía y de la sociedad, de conformidad con un marco ético de desarrollo sostenible. No sé si alguna vez le pasó, hagan de cuenta que pausamos el video, si alguna vez le pasó leer algún dictamen público y decir que estoy leyendo y es todo humo, sentí que estaba saliendo el humo en la computadora. Esta mesa interdisciplinar parece que fuera eso, o sea, juntamos ministros de diferentes áreas para debatir, nos juntamos cada tanto a charlar al respecto, pero tampoco sin capacidad decisoria. O sea, hay una falta de desarrollo efectivo en la materia, porque normativa administrativa hay. Es más, la de la subsecretaría, me olvidé el nombre ya, la del nombre más largo de todo, la Subsecretaría de Tecnología de la Información, esa serie de recomendaciones es súper interesante y es una réplica casi de la normativa europea. O sea, si eso fuera de cumplimiento obligatorio, estaríamos en una situación bastante interesante, ¿sí? Es una regulación que esta administrativa tiene muy buenas intenciones, pero falta llevarlo a la acción. El manual, como decíamos, es muy valioso, pero no establece consecuencias, no establece control, no establece registro ni de sistema ni de desarrolladores, con lo cual hace prácticamente imposible la verificación del cumplimiento de esas recomendaciones. Y las otras dos normas nos dejan personalmente la sensación de que se han creado organismos que luego no tienen la facultad de las atribuciones de llegar a nada concreto. No necesariamente tiene que ser así, ¿sí?
Yo personalmente tampoco encontré ninguna publicidad de avances o logros en el sentido propuesto por estos organismos. Puede haber faltado la publicidad, que también es lógico o esperable en el contexto de este larguísimo año electoral que tuvimos. Una de esas hubo avances o logros y no se publicaron. Eh, yo tengo mi duda, ¿sí? Pero bueno, leemos eso, buenas intenciones. Y en el ámbito judicial, también hay experiencias en Argentina del uso del sistema de inteligencia artificial. Eh, Creemos o destacamos como más saliente el proyecto Prometea del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la experiencia que está realizando la provincia de Río Negro en decisiones automatizadas, con todos los riesgos que esto implica. Prometea es un sistema que viene desarrollando ya unos cuantos años atrás el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Empezó como un asistente virtual para redacción de documentos judiciales, o sea, se le pusieron en el input, se le cargaron distintos dictámenes del Ministerio Público Fiscal, se le consignaron palabras clave y a partir de ahí se cargaban expedientes completos, dictámenes anteriores, y se le pedía a Prometea que sugiera un dictamen. O sea, la función que tiene es evitarle a los funcionarios judiciales la realización de estas tareas repetitivas, permitiéndole focalizarse en los casos más complejos. Incluso hoy Prometea ya empezó como un chatbot, pero ya puede incluso predecir la solución de un expediente a través de inteligencia artificial, a partir de los miles de expedientes anteriores que ya resolvió Prometea y los que se le cargaron inicialmente. Principalmente se lo usa, y acá es cuando a mí me empezó a hacer un poco de ruido, para casos de amparos judiciales sobre cuestiones de derecho a la vivienda. Está regulado en la Constitución de la Ciudad Autónoma, está bastante bien regulado, pero le dieron al sistema un aprendizaje a partir de 2.400 sentencias, ¿sí? Y los programadores definieron 4 clases de amparos judiciales habitacionales lo suficientemente particulares para que el sistema pueda predecir una solución. O sea, le dieron 4 soluciones posibles a partir de 2.400 inputs. Y esas 4 soluciones posibles son personas con buena salud, en los que se rechaza el amparo, los Prometea rechaza, personas sanas con niños, que se otorga una ayuda monetaria, y por último, personas con discapacidades y personas mayores de 60 años a quienes se intima el gobierno a garantizar el acceso a la vivienda. De vuelta, este es un sistema para el Ministerio Público Fiscal, o sea, hace el dictamen previo que luego el fiscal tiene que firmar digitalmente y presentar ante la Corte de Buenos Aires para que luego la Corte resuelva. De esta manera, de esta forma predictiva, realizó 149 dictámenes y las estadísticas publicadas por ellos mismos dice que en el 90% de los casos el fiscal coincidió con lo propuesto por el sistema y en el 10% restante cambió el dictamen el fiscal, el procurador, pero porque en realidad Prometea consideró que eran situaciones de vulnerabilidad, casos que en realidad no lo eran. O sea, falló por exceso y no por defecto. Y igualmente estamos hablando de casos que ya tienen 2 sentencias previas que el sistema contempla y que puede tener este mínimo margen de error y que no es la sentencia de fondo, es solo el dictamen fiscal. No obstante, acá también personalmente creemos que las relaciones sociales y las relaciones personales y las personas, nosotros mismos, somos demasiado complejos como para poder sintetizar la solución de un amparo habitacional en 4 familias de casos. Más cuando estamos hablando de criterios de vulnerabilidad y hoy incluso de hipervulnerabilidad. O sea, ¿dónde encajamos en estas 4 soluciones posibles a una persona, que yo, trans, pero que goce de buena salud? O un veterano de Malvinas, o una víctima de la dictadura, o una persona que ha sido condenada a pena privativa de la libertad y que por eso mismo se le dificulte después de conseguir un trabajo, aunque sea sano. O sea, son demasiadas rígidas las casillas que le pusieron a Prometea como para poder resolver. ¿Qué más? Y también sugiere dictámenes en casos ya estandarizados que tienen que ver con ejecuciones fiscales o con el pago de haberes no remunerativos, ¿sí? O con reclamos de taxistas que solicitan la renovación de la licencia y que se la niegan por tener antecedentes penales.
En Río Negro también tiene un sistema de inteligencia artificial para procesos estandarizados y repetitivos de ejecuciones fiscales. O sea, es la administración la que presenta la ejecución fiscal al juzgado y el sistema de inteligencia artificial hace un control de legalidad del certificado de deuda para determinar si cumple con los requisitos. Si entiende que así es, crea el expediente digital, revisa que el demandado no tenga abierto un proceso universal y con toda esa información genera la sentencia monitoria de acuerdo a un modelo consensuado entre todos los jueces del ámbito. O sea, y eso lo hace todo el sistema. Si llega a saltar algún inconveniente en el medio, hace una alerta al usuario del sistema para que realice las correcciones del caso. Pero si supera todas estas etapas de verificación, la sentencia de ejecución de la deuda queda en condiciones de ser firmada por el juez. O sea, casi no hay intervención personal. Eso sería, siempre lo pensé, bueno, cuando lo leí lo pensé como interesante en cuanto a los juicios sucesorios que tramitan acá en la OPS, y es algo que podría realizar automáticamente un sistema de inteligencia artificial con todos los riesgos de fallo que hay en el medio, pero menos sensible que un amparo de vivienda. O sea, para concluir y no extenderme mucho más, vemos que, como pasa en todos los temas de actualidad en Argentina, nos encontramos en retaguardia, venimos siempre atrás, no estamos totalmente desarmados tampoco frente a la vulneración de derechos que pueden generar estos sistemas de inteligencia, porque contamos con las herramientas tradicionales que afortunadamente funcionan, funcionarían bien. O sea, para proteger los datos personales y el derecho a la autodeterminación tenemos la vía data. Y si ustedes interponen habeas data contra quienes recolectan datos para venderlos a sistemas o usarlos para su propio sistema, Facebook, van a obtener una respuesta favorable, ¿sí? Vamos a contar con el amparo para la violación manifiestamente arbitraria o ilegal del resto de los derechos del vulnerado. Ahora bien, aunque el amparo y la habeas data se podrían usar, o sea, cumplen también este rol preventivo, o sea, frente a la amenaza de generación del daño, en estos temas, el daño puede ser muy extenso o grave por su faz discriminatoria, sería esencial contar con un marco legal que establezca precisamente, como en Europa, responsables, reglas claras en el proceso de desarrollo del sistema de inteligencia artificial, un proceso de cumplimiento normativo que pueda ser auditado por una autoridad de control, un esquema de gestión de riesgo y evitar directamente la afectación de todos estos derechos constitucionales. Nuestra regulación actual es total y absolutamente insuficiente, por no decir nula. Las normas administrativas apuntan la decisión correcta, pero pueden ser fácilmente dejadas sin efecto. O sea, son muy interesantes los organismos que se crean dentro del ámbito administrativo, en la órbita de la jefatura de gabinete de ministros. Pero tampoco tenemos certeza de cuánto de todo eso que se avanzó va a sobrevivir o podrá sobrevivir a la motosierra. O sea, si el recorte entrará por ahí o si le permitirán seguir adelante con ese desarrollo que es necesario, aparte. O sea, hace falta una ley que le dé permanencia a estos mecanismos protectores, pero al mismo tiempo esta ley tiene que proponer un marco lo suficientemente general y lo suficientemente flexible que le permita ir adaptándose a la rapidísimo evolución de estas tecnologías. Bueno, un poco la idea de mostrarles el panorama donde estamos, que es un tanto desolador, pero bueno, esperemos que no sea así de acá a un tiempo. Bueno, Bueno, Carlito. perdón, Fabi, sí. No, me quedé preocupado con lo de la OPS, digo, porque si lo cargan con todos los datos anteriores y cómo vienen resolviendo la declaratoria de heredero, seguramente va a haber una desviación del sistema. Va a resolver mal, seguro. Pero sería interesante, o sea, hay algunas declaratorias, con los que trabajamos acá sabemos son bastante, las que son simples, Para que son las simples, que, sí, son las que no difíciles plantean también. complejidad, Son en una de simples, pero esas, son difíciles después en la oficina y si lo entrenan con la experiencia que viene en la sí, oficina, entonces, ¿sabes qué? no, No salen nunca más. a lo mejor lo que podría hacer el sistema de inteligencia artificial son todos los pasos previos, hasta la declaratoria. Sí, sí, sobre todo El la pedido de declaración. oficio, el pedido de partida. No puede ser que cada oficio haya que subir un escrito diciéndole, por favor, oficie a tal lado. Si ya te subí todo, ya tenés todos los datos, ya te Son pagué cuatro cosas todo que son sellado iguales. todo, Claro. hacelo vos. O sea, configurar el sistema para que lo haga solo. Pero bueno, si hasta hace poco imprimían los escritos que presentábamos,
pedirle que hagan eso, que presentamos digitales, pedirle que hagan eso por inteligencia artificial es un poco mucho. Bueno, Bueno, no sé si hay alguna pregunta de parte de los oyentes que quieran trasladarle a los disertantes. Abrimos la sección preguntas. Preguntas, aportes. Bien, de lo contrario, no sé si tanto Fabián comentarios. como Carlos quieren aportar algo más. Yo por mi parte no. Si, No, yo estoy, por el momento estoy bien. Bueno, entonces daríamos ya por concluida el encuentro. Agradecerles nuevamente a todos los presentes que se sumaron a esta actividad. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad. Así que bueno, esta sería ya la última del año del Instituto de Derecho Constitucional del Colegio. Eh, y bueno, agradecerles también tanto al presidente del instituto, el doctor Javier Mediza, como al vicepresidente, el doctor Carlos Manuel Abrach, por la exposición. Después, el que quiera el PowerPoint, me lo pide, yo se lo hago llegar por cualquier medio, ya sea por te lo mail, paso. por Instagram, por WhatsApp, el contacto que tengan está bien, así que me lo solicitan y yo me encargo de reenviárselo. Así que bueno, daríamos por concluido. Gracias por venir, gracias por escucharnos y les mando un gran abrazo.